Muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo Paranormal Vlog. Realmente ya no sé por qué número vamos, así que cuando lo suba a YouTube lo colocaré en el título. De mientras estoy grabando esto, prefiero no decir un número para no equivocarme. Antes de comenzar con las historias, quisiera haceros unas pequeñas advertencias. La primera es que este, al igual que pasó con el anterior, va a ser muy light. Debido a que paso muy poco por casa, tengo muchísimas cosas que hacer y además allí estamos en obras. Por otra parte, quisiera nuevamente insistir con el tema de la contaminación acústica. Cada vez que subo un paranormal, tengo muchísimos comentarios diciendo que en tal minuto se ha escuchado un ruido, en tal minuto no sé qué, se ha escuchado un suspiro. Chicos, por favor, lo digo muy en serio. No tengo micro, esto es una habitación de una casa contigua que tiene vecinos, que hay gente en la casa, al menos en este vídeo hay gente en la casa, por tanto los ruidos que hay no son paranormales. Si realmente en el momento en el que estoy grabando estoy sintiendo algo o estoy escuchando algo que para mí me resulta extraño, os lo voy a comunicar. De hecho, en uno de mis primeros vídeos, cuando estaba pasándolo realmente mal, cuando estábamos en una crisis paranormal en mi casa, se grabó un ruido que venía del interior de mi casa. Y en ese momento, cuando yo estaba grabando, estaba vacía, no había nadie allí. A continuación os voy a poner la imagen para que veáis a lo que me refiero. Obviamente no te voy a contar todas las experiencias, englobando también las del Paranormal Vlog anterior, ya que si no este vídeo duraría... Lo fuerte es que estoy sola en casa. Sigamos. Como podéis comprobar, ahí os avisé, ahí dije que ese sonido no era normal porque yo estaba sola. Y era un golpe que había sonado en la puerta de mi cuarto. Por tanto, quiero remarcar eso, quiero remarcar que si pasa algo, yo os avisaré. No os hagáis la olla viendo mis vídeos porque para nada quiero que suceda eso, para nada quiero hacer bombo en mis vídeos. Los ruidos que se escuchan no los pongo yo con la edición, son ruidos de los vecinos, de la calle, son ruidos muy normales. Yo os avisaré, tranquilos, no os preocupéis. Por otra parte, también se ha generado una especie de polémica alrededor de la gran cantidad de paranormal vlogs que hay en mi canal, la gran cantidad de vídeos dedicados al mundo paranormal. Y se ha especulado muchísimo diciendo que, ya que hay tantos paranormal vlogs, es automáticamente mentira, porque subo muchos paranormal vlogs. Y esto se puede rebatir de una manera muy simple y muy sencilla. Yo no subo paranormal vlogs a diario, no subo paranormal vlog cada semana. De hecho, entre este vídeo y el anterior han pasado aproximadamente 2 meses y medio. Y no he querido subirlo antes porque realmente no tenía nada que contar, y lo que tenía que contar eran chorradas. Chorradas que fácilmente se podían contrastar con ruidos exteriores, con cambios de temperatura producidos por corrientes de aire. Eran cosas muy fáciles de rebatir. Y lo que yo quiero exponer no son cosas que para mí son fáciles de encontrar una explicación racional y se acabó. Lo que yo quiero compartir con vosotros son cosas que realmente para mí resultan preocupantes, para mí son importantes y son relevantes. No tengo problemas con las personas que dicen no me creo tus paranormal vlogs porque son su perspectiva, son su punto de vista y yo lo respeto. Sin embargo, cuando se juzga a alguien por la cantidad de experiencias paranormales que ha vivido o por la cantidad de vídeos de ese tema que hay en un canal, no me parece un argumento sólido. Así que sencillamente quería compartir esto con vosotros. Y ahora no me enrollo más y empezamos. La primera historia que os voy a contar es el principal motivo por el cual nunca he jugado y nunca jugaré a la Ouija. Desde que subí mi primer paranormal vlog, muchos me habéis preguntado por qué no juego a la Ouija, por qué no hago un vídeo jugando a la Ouija, o por qué no hago una sección dedicada a ella, por qué no intento indagar sobre el tema de la Ouija. Y la explicación es muy sencilla. Porque en mi familia ha habido ya bastantes disgustos relacionados con ella. Sé que muchos no creéis en la Ouija y realmente es algo muy respetable. Se han hecho muchísimos estudios relacionados con la funcionalidad de la Ouija y realmente muchos expertos han llegado a la conclusión de que es algo totalmente mental, que realmente el movimiento del vaso se genera por impulsos nerviosos del ser humano y que todo es algo muy psicológico, muy mental. Sin embargo, está claro que las entidades paranormales suelen aprovecharse de ese tipo de juegos. Todo juego relacionado con el mundo espiritual, todo juego que implica una invocación, también implica unos ciertos riesgos. Y puede que tú, jugando hoy a la Ouija, no tengas ningún problema y no entres en contacto con ninguna entidad paranormal. Pero también puede que un día de cachondeo sí entres en contacto con alguien que no tenga muy buen rollo, alguien que realmente busque problemas. Y en mi familia hay una historia muy relacionada con esto, muy relacionada con un juego que no salió bien. Yo esta historia la conozco desde que tengo memoria y es una historia que me han contado directamente los familiares implicados en ella. Cada uno tiene una visión distinta de lo que ocurrió aquella noche, pero realmente todas llegan al mismo punto y es que alguien que estuvo jugando a la Ouija esa noche salió muy mal parado. La historia en cuestión sucedió 2 años antes de que yo naciera. Y es que por aquel entonces mis abuelos aún no vivían en el campo. Vivían en el bajo de un edificio de un pueblo muy pequeño. La casa en sí era muy pequeña, los pasillos eran muy angostos, el salón apenas tenía la medida de un cuarto de matrimonio, pero lo que sí que era destacable de esa casa era el gran patio. Era tan grande que les permitió tener un pequeño huerto, al mismo tiempo
un gran pasillo lleno de rosales y al final de todo les permitió poder construir una casita en la que alojar a uno de sus hijos. Él llevaba ya varios años ahorrando para comprarse un piso y poder independizarse con su novia. Sin embargo, los precios eran muy elevados y nunca llegaba a la cifra que él quería. Tenía muchísimos gastos, tenía gastos de la moto, tenía gastos de todo. Y mis abuelos pensaron que estaría muy bien construirle allí una casita para que él pudiera experimentar lo que era independizarse de un modo como provisional. Una primera independencia, por así decirlo. En esa casita mi tío se instaló con su novia y estuvieron viviendo por varios meses. La cuestión es que mi tío era y es un gran friki. A él le encantan los videojuegos, le encanta la música, le encantan los dibujos y le encanta el mundo paranormal. Un día yendo con su novia a comprar videojuegos, a comprar juegos de mesa, a comprar cosas para entretenerse, encontraron en una tienda una tabla de Ouija. Porque ya sabéis, la Ouija la venden prácticamente en todas partes. Y mi tío pensó que estaría muy bien, que sería muy divertido pasar una noche de fiesta loca en la casa, bebiendo cerveza, bebiendo Coca-Cola, escuchando música y jugando a la Ouija. Así que tras adquirirla llamó a mi tía, llamó a mi madre y las invitó a pasar una noche con ellos en la caseta y jugar a la Ouija. Mi madre automáticamente se negó. Le dijo que ya no quería tomar partido de eso, que con el mundo de los espíritus no se puede jugar y aunque la Ouija fuera un timo, aunque la Ouija no fuera a funcionar, ella no quería jugar a ese juego. Sin embargo, mi tía se apuntó sin pensarlo e invitó a su novio. No sé exactamente qué día de la semana fue, no sé exactamente qué mes, solo sé que esa fiesta se llevó a cabo. Se pasaron horas y horas tratando de contactar con una entidad paranormal. Horas y horas hablándole a nada, haciendo preguntas. Y nada ni nadie se manifestó. Realmente ellos no creían que fueran a contactar con nadie, solamente querían pasárselo bien, y de hecho era de ese modo en el que se estaban relacionando con la Ouija. Hacían preguntas de broma, se burlaban de alguna manera del juego, y el ambiente entre ellos era muy divertido, era un ambiente muy desenfadado. Sin embargo, a mi tía se le ocurrió que debían tomarse eso un poquito más en serio, mostrarse de un modo más sereno frente a la Ouija. Así que apagaron la música, apagaron las luces y encendieron un par de velas. Repitieron el mover el vaso, haciendo círculos, uno por cada jugador presente, y entonces comenzaron a hacer preguntas serias. Preguntaron si había alguien allí, preguntaron si alguien se podía manifestar, y entonces comenzaron a recibir respuestas. Respuestas muy ilógicas y muy contradictorias. La primera respuesta fue un hola, y a partir de ahí empezó a ser todo muy decadente, muy extraño y muy surrealista. La entidad paranormal no hacía más que pronunciar colores, decir colores. Azul, verde, rojo. Preguntaban su nombre y decía rojo. Preguntaban su edad y decía verde. Era una entidad muy surrealista, era una entidad que parecía realmente tonta. Decía cosas tan extrañas que volvieron otra vez al ambiente divertido, volvieron otra vez a reírse porque estaban convencidos de que uno de ellos era quien estaba moviendo el vaso. Había alguien que se estaba burlando, había alguien que estaba moviendo el vaso y llevándolo a las palabras de los colores. Estaba todo el rato moviendo a la V, a la E, estaba cachondeándose del juego. Así que volvieron otra vez al ambiente desenfadado. Sin embargo, cuanto más se reían, el vaso más agresivo se volvía. Iba de un lado a otro de la tabla, un lado a otro, conformando palabras que no tenían sentido, palabras que, al menos en el idioma español, no tenían sentido. Pero comenzaron a pensar que probablemente las palabras que vinieron a continuación de los colores tenían sentido pero en otra lengua. Y al mismo tiempo, uno de los 4 jugadores comenzó a sentirse muy mal. Al principio no lo quiso exteriorizar. Al principio fueron los demás los que empezaron a darse cuenta de que su piel se estaba volviendo amarilla, sus ojos se estaban volviendo rojos y que su pulso temblaba. Esa persona, la persona afectada, era el novio de mi tía. La única persona que no había sido consciente de que iban a jugar a la Ouija hasta el último momento. El que no tenía ni idea de que eso iba a llevarse a cabo aquella noche. Él comenzó a tener problemas para respirar, comenzó a tener problemas para comunicar lo que estaba sintiendo, comenzó a sentirse muy pesado, comenzó a sentirse muy angustiado. Los demás no dejaban de preguntarle qué le pasaba, y no dejaban de decirle que era su gestión, que no pasaba nada, que era un juego inútil, un juego infantil. Pero él cada vez se encontraba peor, comenzó a moverse de un lado a otro como si estuviera mareando. Y llegó un momento cuando intentaron cerrar la comunicación, cuando intentaron decir adiós, y no era posible hacerlo porque el vaso estaba loco, como loco, de un lado a otro de la tabla. En ese momento fue cuando él comenzó a gritar. Comenzó a gritar, a convulsionar, comenzó a sacudir la cabeza de un lado a otro. Era como si realmente quisiera deshacerse de algo que tenía pegado a su cuerpo. Y comenzó a rascarse, a arañarse la piel, a arañarse la cara. Intentaron pararle, intentaron agarrarle. Mi tía se quedó en estado de shock, no sabía qué hacer, se quedó paralizada. Mientras mi tío y su novia intentaban agarrarlo, resultó inútil tratar de contenerle. Porque en un momento dado se puso en pie, salió corriendo, atravesó el jardín entero de mis abuelos y sin hacer el más mínimo esfuerzo, saltó la valla que separaba el jardín de la calle. Una valla de más de 2 metros de altura. Saltó sin apenas rozarla y la traspasó completamente. Durante las siguientes horas trataron de contactarle, fueron a buscarle a su casa y nadie
Nadie de su entorno sabía dónde estaba. Nadie localizaba al novio de mi tía. La búsqueda se prolongó no solo durante horas, sino durante días y durante semanas. Él estaba completamente desaparecido. Y estuvo desaparecido durante 2 semanas. 2 semanas en las que ni los jefes de él, ni sus compañeros de trabajo, ni sus amigos, ni sus familiares, nadie supo dónde estaba. Y de hecho también se vieron obligados a contactar con la policía para encontrarle. Y nada ni nadie podía encontrarle. Estaba desaparecido en combate. Movieron cielo y tierra para saber dónde estaba. Y finalmente, tras 2 semanas de búsqueda, fue él quien contactó con mi tía. Fue él quien la llamó al teléfono y le preguntó qué tal estaba, como si no hubiera pasado nada. Mi tía le hizo muchísimas preguntas, le preguntó qué le había pasado, cómo estaba, dónde había estado, y él le dijo que no recordaba nada, que él siempre había estado en su casa y que estaba normal, que no había pasado nada, que él estaba tranquilo, que él estaba bien, que él había estado yendo al trabajo. Infinidad de veces traté de que mis tíos me contaran su versión de los hechos, y la verdad, ambos puntos de vista, tanto el de mi tío como el de mi tía, eran muy similares. Tenían alguna que otra variación, alguna que otra diferencia, pero siempre llegaban al mismo punto, y el mismo punto era que el novio de mi tía, el novio que ella tenía entonces, había enloquecido completamente. Y que luego cuando fueron a preguntarle, él no recordaba nada, ni siquiera recordaba haber jugado a la Ouija. Así que no me quedó otra que preguntarle a él, y él no fue capaz de decirme lo que pasó, porque él no recuerda absolutamente nada. Solo sabe lo que le han dicho los demás, y lo que todo el mundo le ha dicho es que estuvo desaparecido por 2 semanas, y que por 2 semanas no hubo forma de contactar con él. Hace alrededor de 1 mes y medio, retomé contacto con una de esas amistades que en su momento piensas que van a durar para toda la vida, que siempre vais a estar juntas, que siempre vais a ser mejores amigas, pero en un momento dado el tiempo y la distancia se meten de por medio y se te hace imposible seguir adelante con ello, porque de algún modo os distanciáis, de algún modo dejáis de estar en contacto, y cada uno hace su vida. No porque os hayáis enfadado, no porque haya cotilleos, no porque la una haya dicho algo de la otra. No, sencillamente el tiempo termina separando a las personas. Pues hace aproximadamente 1 mes y medio yo retomé contacto con una de esas amistades. Resulta que esta chica, no voy a decir su nombre, me encontró en YouTube y le hizo tanta gracia que no pudo evitar contactarme y decírmelo. Estuvimos hablando por varios días y al final decidimos volver a quedar. Sin embargo, como ya os he dicho, la distancia que nos separa es muy grande. Con solo deciros que mi casa está a 2 horas de la suya en Renfe, lo digo todo. Así que lo echamos a suertes, y la perdedora tenía que desplazarse a casa de la otra, en este caso, una servidora. Así que me subí a un tren y me fui derechita para su casa, con la intención de pasar la noche allí. Durante el día estuvimos jugando a juegos de mesa, estuvimos viendo películas, estuvimos contándonos la una a la otra todo lo que no nos habíamos contado en todo el tiempo que habíamos estado distanciadas. La chica no hacía más que decirme que tenía que contarme algo muy fuerte, algo que le estaba pasando, pero no se atrevía a decírmelo y esperaba que yo lo terminara averiguando a medida que iba pasando el día. Era como una especie de juego de adivina el qué, adivina qué me pasa, adivínalo. Y yo intenté por todos los medios adivinarlo. Intenté constantemente apretarle las tuercas, intentar que me lo soltara, pero no era capaz de decírmelo. Y así fue pasando el día. Entre Trivial, entre Parchís, entre la Oca, entre El Señor de los Anillos primera entrega, entre palomitas, entre patatas fritas, todo el día fue pasando. Hasta que llegó la noche. Y una vez llegada la noche, también llegó un ambiente muy espeso a su casa. El aire se convirtió en algo prácticamente irrespirable. En cada una de las esquinas de la casa parecía haber algo tremendamente hostil. Atravesar el pasillo para mí era algo impensable. E incluso ir al baño, a un baño con una ventana, un baño muy bien ventilado, un baño muy bien iluminado, ir a ese baño para mí era un terror. Era horrible era ese baño. Porque me daba la sensación de que había alguien al otro lado de la cortina. Había alguien en la bañera escondido. Había alguien viendo todo lo que hacía en ese baño. Si yo me miraba al espejo sentía que había alguien reflejado. No podía verlo, pero yo sentía que había alguien reflejado en ese espejo. Y su cuarto realmente parecía el núcleo de toda la casa. Su cuarto realmente parecía la guarida de algo realmente oscuro. Y tampoco fui capaz de decírselo, tampoco fui capaz de decirle estoy sintiendo por toda tu casa algo realmente malo, algo que realmente no debería estar aquí. No fui capaz de decírselo, pero había algo en ella que notaba que yo estaba sintiendo eso, que yo estaba sintiendo todo lo que probablemente ella también estaba sintiendo. Pero aún así ella actuaba de forma normal, actuaba como si no estuviera pasando nada, como si todo fuera normal. Esa noche escuché varias veces un puñado de canicas caerse sobre el suelo del piso de arriba. Lo curioso es que vive en una casa de 2 plantas. Su cuarto está en el 2.º piso, por tanto es imposible que el vecino de arriba tire canicas, porque no hay ni piso de arriba ni vecino de arriba. También escuché golpes, también escuché pisadas, escuché todo lo habido y por haber en esa casa, incluso susurros que venían del baño, susurros que venían del comedor, susurros que venían de los lados más oscuros de toda la casa. Y en los núcleos, en los puntos en que más escuchaban cosas, más sentían cosas, hacía un frío seco. Un frío seco que cuando tú entrabas y lo sentías, al rato desaparecía. Era un frío que se desplazaba de un lugar a otro, un frío que iba
Atravesaba el pasillo, atravesaba habitaciones. No fui capaz de pegar ojo en toda la noche y en cuanto sonó la alarma, a las 8 de la mañana, me puse en pie, ordené mis cosas, me hice la mochila y me fui para mi casa. Realmente lo sentí mucho por ella porque la dejé prácticamente tirada, pero yo no podía aguantar más eso. Era algo incluso más intenso que lo que muchas veces he sentido en mi casa. Y yo no podía soportar tanta presión, no era capaz de aguantar eso, me sentía como que estaba al límite de mis fuerzas. No sabía hasta qué punto esa cosa quería hacer daño a las personas que estábamos allí. Así que me marché, me subí al tren y le mandé un WhatsApp y le dije, oye, lo siento, me he tenido que ir, tenía cosas que hacer, ya nos veremos en otro momento, ya quedaremos, ya vendrás tú, ya vendré yo, pero no, tengo cosas que hacer. Alrededor de las 11 de la mañana recibí su respuesta. Era un mensaje bastante preocupante, que ella sabía por qué me había ido y que ese algo que ella tenía que contarme, ese algo tan importante, era precisamente eso, que estaba convencida hacía un tiempo que había algo en su casa. No sabía cómo había llegado ahí, pero se había instalado en su casa y no quería irse. Que ella nunca había jugado a la Ouija, que ella nunca había invocado a ningún espíritu ni nada por el estilo. Y cuando yo en mi canal, que yo soy aficionada al mundo paranormal y que yo sé bastante de estos temas, pensó que estaría bien invitarme a su casa para ver si yo podía sentirlo. Pensó que si yo era capaz de sentir que había algo ahí, realmente ese algo era real. Y si yo no sentía nada, probablemente era todo producido por su subconsciente. Y que después de ver mi reacción, de ver que no había sido capaz de aguantar un solo asalto en su casa, me dijo que ahora realmente sentía absolutamente perdida porque no sabía qué hacer. Durante estas últimas semanas, la chica ha intentado estar en contacto con varios demonólogos, con varios especialistas en el mundo de la parapsicología. Siguiendo sus consejos, trató de ignorar esta entidad, pero al parecer había recibido tantísima atención durante tanto tiempo que lo único que consiguió ignorándola fue un efecto rebote. Consiguió que se volviera mucho más agresiva, incluso llegó a sentir daño físico. Llegó a despertarse con arañazos en las piernas, así que no le quedó otra que realizar un exorcismo, tanto su casa como las personas que habitaban en ella. Y para su suerte, hoy en el momento en el que estoy grabando este vídeo, se cumple una semana en la cual no han experimentado nada paranormal en su casa. Pero ya sabéis lo que pasa cuando alguien vive durante tanto tiempo con una entidad paranormal en su casa, con una actividad tan pero tan intensa, que el miedo siempre queda ahí, y que la sensación de que te siguen observando, aunque realmente ya no haya nada que lo haga, siempre queda ahí, siempre queda el miedo, siempre queda la desconfianza. Y os comparto esta historia no solo porque ella me ha dado autorización para contarla, sin decir su nombre, sino porque, del impacto que ha estado sufriendo durante tanto tiempo, han decidido vender su casa e irse a vivir a otro pueblo. Las siguientes 3 historias que os voy a contar vienen unidas de la mano. Y son historias que me han pasado aquí, en esta casa desde la que estoy grabando. Como os comenté anteriormente, en esta casa ya me han pasado algunas cosas extrañas. No son experiencias que tengan tanta intensidad como las que me suceden en mi casa, debido a que estas no son capaces de manifestarse delante de grandes grupos de personas. No son capaces de manifestarse delante de toda la familia. Lo hacen de forma individual, lo hacen cuando una persona se encuentra completamente sola. Hay momentos del día en que esta casa se queda completamente vacía. Momentos en que mi pareja trabaja, mis suegros se van a un lado, se van al otro, y yo me quedo sola tratando de editar vídeos, o tengo que sacar a la perra, tengo que hacer cosas, pues yo me quedo sola. Y es en esos momentos cuando siento que el aire cambia. A veces las únicas señales, los únicos momentos extraños que hay en esta casa son un frío inexplicable en un lado del pasillo, sonidos de pisadas, portazos. Son cosas a las que fácilmente les puedes encontrar una explicación racional y olvidarte. Sin embargo, las 3 experiencias que os voy a compartir a continuación no tienen explicación racional alguna. La primera experiencia que os voy a contar me sucedió hace alrededor de 3 semanas. Yo tengo la extraña manía de hablar sola. Hablo sola y hablo por los codos. Me pongo a hablar con la perra de mi novio, me pongo a hablar con mis agapornis, me pongo a hablar con todo. E incluso me pongo a hablar con el espejo, como si estuviera entablando una especie de diálogo con mi reflejo. Como me aburro mucho cuando estoy sola, pues de algún modo me entretengo así, me entretengo hablando en voz alta. Así que ese día me puse a hablar con la perra de mi novio. Realmente no sé exactamente lo que estaba haciendo, solo sé que iba de una planta a otra de la casa, agarrando cosas, bajando cosas, subiendo cosas, iba hablando con ella, iba comentándole lo bonito que estaba el día, y en uno de esos viajes comencé a sentirme muy angustiada, muy exhausta, muy cansada, como si de golpe todas mis energías hubieran desaparecido, como si llevara tanto rato caminando, tanto rato subiendo y bajando escaleras que me estuviera ahogando de sobreesfuerzo. Pero sin embargo no son tantas escaleras, no es tanto esfuerzo el que estaba haciendo, era algo muy sencillo, son prácticamente 4 o 5 escalones para subir arriba. Pero aún así yo me sentía cansada, yo me sentía angustiada, yo me sentía muy vacía, muy agotada. Pero yo no le quise dar importancia y seguí haciendo cosas, seguí hablando sola, volví a bajar abajo, volví a sentirme bien, volví a subir, volví a sentirme mal. Y los viajes de arriba a abajo eran todo el rato así. Arriba me sentía mal, abajo me sentía bien, arriba me sentía mal, todo el rato lo mismo. Hasta que al final terminé por relacionarlo con algo paranormal. Y como sabéis, la curiosidad siempre me puede más que la razón. Y terminé subiendo arriba y tratando de localizar en qué punto de la planta superior me sentía peor. ¿Cuál
de las habitaciones era la más intensa. ¿Dónde estaba esa entidad y qué era lo que pretendía? Porque sentí que si yo iba ahí, permitía que se manifestara y me iba como si no había pasado nada, se terminaría cansando. Porque tampoco quería estar expuesta todo el tiempo a la merced de esa entidad. Tampoco quería que estuviera todo el rato agotando mis energías, todo el rato angustiándome. Yo quería que se manifestara de una vez y dejara de hacerlo, dejara de molestarme y desapareciera. Traté de encontrar el punto focal y me di cuenta de que el punto era toda la planta de arriba, eran todas las habitaciones, era el desván, era el baño. Toda la planta de arriba tenía una aura extraña, un aire espeso, y transmitía esa sensación de angustia que solo una entidad paranormal es capaz de transmitirte. Buscando nada, llegó un punto en el que me desesperé, así que llegué a la conclusión de que podía ser un fenómeno esporádico, un fenómeno que realmente sea instalado ahí de forma temporal y que en las próximas 2 horas terminaría desapareciendo. Es muy normal encontrarse con entidades que no son conscientes de lo que producen en las personas. No son conscientes realmente ni del lugar en el que están, ni de lo que están haciendo. Sencillamente aparecen en un lugar y terminan desapareciendo con el tiempo. Con las horas, con los minutos. Terminan desapareciendo porque ni siquiera son conscientes de que están ahí. Así que llegué a la conclusión que por tanto lo mejor era largarme, porque no iba a conseguir nada de ella. No iba a conseguir que se manifestara y desapareciera. Cerré la puerta tras salir y me dirigí hacia las escaleras. Con paso normal y hablando otra vez en voz alta, hablando otra vez con la perra, hablando conmigo misma. Me fui prácticamente canturreando hacia la planta de abajo. Sin embargo, no pude evitar pararme en seco, porque estaba sintiendo el frío seco en mi espalda. El frío seco y el silencio espeso que se genera a tu alrededor cuando una entidad está a punto de manifestarse con todas sus fuerzas. Rápidamente me di la vuelta y me agarré a la barandilla de las escaleras, porque estaba convencida de que algo iba a pasar, algo muy, muy, muy gordo. Y precisamente no me equivoqué, porque del cuarto de mi novio, el cual, de forma muy extraña, tenía la puerta abierta de par en par. La puerta que yo acababa de cerrar estaba abierta de par en par. Salió una sombra que se metió en el cuarto de al lado. Una sombra que, prácticamente en una milésima de segundo, pasó de un lindar a otro. Y a duras penas me dio tiempo a ver su forma, a duras penas me dio tiempo a saber si era un hombre o una mujer, cómo vestía, qué llevaba. Lo que sí me quedó muy claro es que el sonido que dejó, el sonido que quedó, el eco, fue el de unas zapatillas que a duras penas rozaron el suelo al pasar. Cualquier persona racional al ver eso hubiera salido escopeteado hacia la planta de abajo. Pero yo, como sabéis que soy muy especial, salí corriendo detrás de ella y me metí en el cuarto de al lado. Y para mi suerte, ni silencio, ni frío, ni susurros, ni zapatillas. No había nadie ni nadie en esa habitación. Comprobé también el cuarto de mi novio, comprobé de nuevo el baño, comprobé el cuarto de sus padres, comprobé el desván y la planta de arriba volvía a ser un lugar completamente tranquilo. Yo no había nada ni nadie allí, ya no sentía ninguna presencia. Cuando mi novio salió de trabajar, le comenté lo que había pasado. Y él no se alteró lo más mínimo porque dijo que era algo muy normal en su casa y en todas partes, que esas cosas eran muy normales y que no debíamos darle importancia. Sin embargo, a medida que fueron pasando los días, a medida que iban pasando las noches, esa entidad se fue haciendo más presente. Algunas noches mi novio sale de madrugada de trabajar y yo, para poder madrugar al día siguiente, tengo que acostarme muy temprano. Pues algunas de las noches en las que he tenido que irme a dormir antes, he llegado a sentir como desde el otro lado de la puerta, como si alguien estuviera en la puerta del cuarto de al lado, viéndome dormir. Siento esa presencia constantemente. Siento su mirada en mi nuca. Siento como que está al acecho, como que es una entidad muy hostil, que realmente no me quiere aquí, no quiere mi presencia en esta casa. E incluso algunas noches, cuando duermo aquí sola, siento como si alguien se sentara en la silla del escritorio de Daniel, junto a la cama, como si alguien se sentara ahí y se quedara mirándome. Pero cuando abro los ojos, no hay nadie sentado aquí. La silla está vacía, no hay nadie. La ventana está cerrada, la puerta está abierta y no hay nadie sentado en la silla. Pero es como si realmente hubiera una persona sentada aquí. Una persona mirando de frente, mirando de cara hacia la cama. Es como si realmente le gustara verme dormir. Pero al mismo tiempo no quisiera verme dormir aquí, quisiera que me marchara de aquí. No sabría explicar lo que siento. Es una entidad hostil, pero al mismo tiempo no tiene la potencia de las entidades que se han manifestado en mi casa o en otros lugares. No tiene esa potencia. Por tanto, de algún modo, le siento respeto, pero al mismo tiempo no me siento del todo amenazada. No sabría explicarlo. La tercera experiencia impactante que nos ha sucedido en esta casa pasó hace 2 noches y le sucedió directamente a mi pareja. La cosa es que la otra noche, antes de que Daniel se duchara, estuvimos lavándonos los dientes juntos en el baño y realmente el ambiente en el baño era muy normal. No era un ambiente recargado, no era un ambiente hostil, era un ambiente muy normal, un ambiente muy cotidiano. Incluso os permitimos el lujo de hacer algunas bromas. Yo me permití el lujo de poner el agua fría para que le saliera ardiendo y bromas que hace la gente cuando está en un baño y cuando quiere fastidiar a la otra persona que se va a duchar. Así que cuando terminé de hacer lo que estaba haciendo, me retiré hacia su cuarto y a preparar las cosas para que nos pudiéramos ir a dormir. Sin embargo, al rato de estar yo en este cuarto, comencé a sentirme bastante mal. Comencé a tener un presentimiento bastante negativo. Como si el irme yo hubiera dejado paso a que algo negativo entrara allí. Comencé a rayarme muchísimo, comencé a pensar que realmente le podía pasar algo a Daniel. Así que decidí levantarme de la cama y ir corriendo hacia allí. Y justo cuando estaba a mitad del pasillo le escuché llamarme. Escuché a Daniel llamarme desde dentro del baño.
Entré escopeteadísima hacia adentro, abrí la puerta y todo. Y nada más entrar yo por la puerta fue como si el calefactor volviera a ponerse de nuevo en marcha y el grifo se acabara de cerrar. El grifo de la pica, no el grifo de la ducha. El grifo se acabara de cerrar. Daniel cerró la ducha, salió disparada de allí con la toalla, corriendo, diciéndome que ya no se iba a duchar más, que ya mañana ya se ducharía, que ya al día siguiente se ducharía, que no podía más, que no sé qué. Traté de calmarle, decirle que no pasaba nada, que no había nada en el baño. Él me dijo que él no iba a seguir duchándose, que él no quería volver a entrar en ese baño. Y finalmente, después de mucho rato intentando tranquilizarle, mucho rato intentando hablar con él, dialogar con él, al final se relajó y al final me contó lo que le había pasado. Él dijo que al poco de salir yo, escuchó a alguien girar el pomo, entrar despacio y cerrar la puerta detrás de sí. Y automáticamente pensó que era yo intentando jugarle una mala pasada, intentando hacer otra broma de las mías. Pensó que iba a volver a abrir el grifo, pensó que iba a asustarle a través de la cortina. De algún modo empezó a hacer bromas con esa persona. Empezó a bromear, a decirle, ¿qué? ¿Vas a asustarme? ¿Vas a salir del grifo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estuve un buen rato bromeando con esa persona. De hecho, él estaba convencido de que yo estaba sentada en el váter. Estaba sentada en la tapa del váter esperando, pensando qué broma le podía hacer, qué jugarreta le podía hacer. Y él comenzó a hacer bromas, a decir, ¿qué? ¿Vas a salir del grifo? ¿Vas a apagarme el calefactor? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a empujar? ¿Me vas a asustar? ¿Qué vas a hacer? Y entre esas bromas, entre esas frases, comenzó a sentir frío en el baño. Un frío que entraba directamente dentro de la ducha. Y fue en ese momento cuando él sintió que yo no era la persona que estaba ahí sentada. Que esa persona no era alguien de la familia, que había alguien que había entrado en el baño y ni siquiera sabía quién era ese alguien. Él tenía tanto miedo que no era capaz de correr la cortina. No era capaz de apartar y ver quién era. Porque realmente estaba convencido de que lo que se iba a encontrar ahí, o no se iba a encontrar a alguien, o se iba a encontrar a una persona completamente diferente a todas las que él conocía. Se iba a encontrar a alguien completamente desconocido. No sabe exactamente cuánto tiempo se quedó paralizado debajo del agua, intentando pensar qué hacer, intentando racionar un poco, intentando reflexionar y darse cuenta de que aquello no era real. Y el tiempo que se quedó parado, en ese tiempo recibió una respuesta prácticamente automática. El calefactor se apagó y el grifo se abrió al máximo. Y justo cuando sucedió esto, él comenzó a llamarme. Según me contó, en el momento en el que yo abrí la puerta corriendo, justo en ese momento fue cuando el frío desapareció, el calefactor volvió a funcionar y el grifo se paró. Y solo en ese momento fue cuando él sintió que esa entidad ya había desaparecido, porque de algún modo yo la había espantado. Como si yo hubiera sido el factor que impedía que esa entidad se manifestara en el baño. El factor que impedía que esa entidad fuera a asustarle, fuera a hacerle daño. Él sintió en todo momento que esa entidad se estaba burlando de nosotros, se estaba burlando de las bromas que teníamos, como si quisiera ser partícipe de esas bromas, pero ser partícipe de un modo macabro, de un modo muy siniestro. Y bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Siento mucho no poder contaros más experiencias paranormales y más a menudo. De hecho tenía un par de experiencias paranormales más que contaros, pero solamente me queda un minuto de memoria en la tarjeta, así que ya mejor lo dejamos para un próximo Paranormal Vlog. Como siempre os invito a encontrar explicaciones racionales a todo aquello que os he presentado en este vídeo, y si no queréis hacerlo por aquí abajito en los comentarios, tenéis en la cajita de descripción todas mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter y tengo página de Facebook y siempre respondo todo lo que me mandáis. Nosotros nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!